pero aún sigue siendo establecido. Ya me voy desde que empezó. Ay, qué templar, a ver. ¿Qué soy? Ah, me olvidó que se me está. Ya, entonces nos quedamos en la utilidad operacional. Ah, no, ya hicimos. Entonces nos toca otros ingresos. El 11,86%. Otros ingresos. Luego tenemos los gastos financieros. Entonces, los gastos financieros representan 4,61%. Del total de las ventas netas. Otros egresos. Otros egresos representa el 0,31%. Del total de las ventas netas. Utilidad antes de impuestos. Entonces, la utilidad antes de impuestos. $24,52%.
24,52% del total de las ventas netas. Impuesto a la renta. Entonces el impuesto a la renta 3,43%. Del total de las ventas netas. Y por último tenemos la utilidad después de impuestos. Utilidad neta después de impuestos que le ha puesto. O puede estar únicamente utilidad después de impuestos. Aquí está neta, ¿no? El 21,10%. ¿Ya? Del total de las ventas netas. Entonces aquí ya tenemos establecido, hemos elaborado, perdón dicho, hemos interpretado las cuentas respectivas de los estados financieros. El estado de pérdidas y ganancias y del balance general. Pues como está determinado en esto, ¿no? Esta es una de las técnicas más rápidas. Y como les decía, en la parte de previsión de la empresa, se lo puede aplicar rápidamente. Esto cortando el balance, cortamos a los 2 meses para ver ¿sí? cómo están las cuentas, las distintas cuentas de los estados financieros. Entonces dice algunas necesariamente se van a corregir sobre todo, ¿no? Entonces se va tomando las decisiones en determinadas cuentas para ir corrigiendo. Otras se mantienen y se va esperando que esas cuentas vayan cada vez mejorando. Así como para mejorar, para corregir dichas cuentas. Ya. Entonces esta es la interpretación de las cuentas. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre la interpretación? A ver, hablarán más durito, no se les oye. No, no, sí. No. Ya. Entonces esto, como les digo, es una de las técnicas rápidas, ¿no? Que se aplica, una de las técnicas y que se recomienda. Acaba el ejercicio. No, no. Si no decimos nada con esto. Todavía no decimos nada. Verán.
de la aplicación de las técnicas, de las diferentes técnicas que se hace a los estados financieros, ¿sí? La parte fundamental, la parte esencial, ¿sí? Todo esto es el mecanismo, el proceso. La parte esencial es las conclusiones del análisis, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando se presenta estos trabajos, entonces, ¿qué nos dicen las empresas? ¿Qué nos dicen los directivos? Se presenta esto, se hace un informe respectivo y se va presentando. Esto se imprime, ¿sí? Se imprime y usted presenta una especie de carpeta de esto. Entonces, cuando se reúnen con los directivos de la empresa, porque necesariamente ellos requieren algún tipo de explicación adicional con la finalidad de tomar las decisiones más acertadas. Entonces, como les digo, nosotros no podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos en este análisis, como ven ustedes, ni en ninguno de los análisis. Ninguno es complicado. Para decir que tengo que hacer cálculos extraordinarios, nada, aquí es un simple porcentaje que saco. Entonces, como les digo, muchas veces los directivos de la empresa nos dicen, bueno, nosotros no, déjenos aquí, queda todo el documento. Lo que nosotros queremos es que nos amplíen las explicaciones referentes a las conclusiones. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Pues hay que saber elaborar una conclusión. Las conclusiones. Entonces ya se ha hecho todo el trabajo, todo el proceso. Entonces viene la conclusión respectiva. No es que aquí se acabó el ejercicio. ¿Sí? Entonces el siguiente paso que nos toca es hacer lo que se conoce con el nombre del análisis. Entonces, aquí también los detalles, ¿no? Cuando se hace este análisis, se pone estas cuentas y a veces en forma parcial también se los hace utilizando los gráficos. Puede ser en forma de pastel, en forma de, como es en barras también. Entonces se va poniendo como quieran, es para parte demostrativa, ¿no? Que se añade también para dentro del informe. Entonces le pone para ver cómo está, si nosotros cogemos especie de pastel, 100%. Entonces, ¿cuánto ahí está de cada porcentaje de cada cuenta? Señalado. O si no, en barras también, ¿qué se hace? En los histogramas. Entonces, se pone el total de activos 100. Y al lado, pero se van juntando, no separadas las barras, se van juntando desde la que le sigue en porcentaje con relación a ese total de activos. Igual para las ventas o iguales. Ya eso ya es las técnicas esta de los gráficos que se pone. Si es que se quiere. Entonces ahí se va poniendo igual. Lo mismo que estamos nosotros haciendo aquí teóricamente, se lo va haciendo también gráficamente. Pero tiene que ponerse también esta parte así. La interpretación de esto. Entonces ven en el gráfico, ven este 28-30%. Ah, no, aquí está el gráfico. Utilidad del ejercicio, 28,30%, del 100% de las ventas. ¿Ya? No hay ningún inconveniente cómo se haga, ¿sí?, la presentación de estos informes. Entonces vamos nosotros para la parte del análisis. Mucho juega el sentido común, mucho juega el criterio de la persona. Y también mucho juega la lógica. ¿Sí? Entonces, en matemáticas, nosotros cuando estudiamos lógica matemática es porque demostramos, porque eso es cierto. ¿Sí? Porque eso es lógico, decimos. Y siempre decimos es lógico, pero ¿por qué? Sí, porque existe un motivo, existe una razón referente a eso.
Entonces, dentro de este análisis, como les digo, la parte igual que aplicamos lógica, sentido común y claro, la técnica desde luego, ¿no? Dentro del análisis, dentro de este análisis, no es complicado, es sencillo. En la parte del análisis, aquí podemos agrupar cuentas, ¿sí? Y hacer referencia a la de mayor incidencia. Va a criterio de la persona que está haciendo. Ya vamos a hacer, ustedes pueden poner ideas referentes a eso, ¿sí? Hacer lo mismo, pero de otra forma que no hay ningún inconveniente en eso. Entonces, dentro de este análisis vamos a utilizar nosotros las palabras representativo, entonces podemos decir, el valor de esa cuenta es representativo. O también alto. Es un valor alto o representativo. O es un valor bajo o no representativo. Entonces a veces nos toca poner, ¿no es cierto? Es un poco representativo o es un poco alto. O también es un poco bajo, ¿sí? O es un poco representativo, como les decía. O simplemente no es representativo. Es un valor bajo no representativo. Dependiendo de lo que establece la técnica financiera. Entonces, la técnica financiera, ¿no?, que recomienda aquí son, dentro de las cuentas, muchas de ellas es aquí aproximaciones. Entonces, una diferencia de dos puntos, 3 puntos de las aproximaciones, tanto antes como después. 2 puntos generalmente se sabe tomar en consideración para poder hacer el análisis. Con referencia a ese valor aproximado, verán que es aproximado que recomienda la técnica financiera. Entonces vamos al análisis igualmente, ¿sí?, del balance general. Ya. Obligado. Aquí en el balance general, como yo les decía, por eso es que ustedes al revisar algo otros documentos que pueden encontrar, muchas veces no está completo eso, ¿sí? Entonces, de lo que se recomienda para el balance general del inicio del análisis, se lo hace el activo corriente, las cuentas de activo corriente, se las hace una por una. Las cuentas que son del disponible, las cuentas que son de efectivo, esas podemos unir. Las cuentas que son de exigibles, ¿sí?, y las cuentas que son del realizable, una por una, generalmente. Entonces, por ejemplo, cuentas, documentos por cobrar, clientes podemos unir. Caja bancos podemos unir, que es el efectivo de la empresa. Y por eso nos toca hacer por separado esto, el activo corriente. Entonces aquí tenemos nosotros lo relacionado con el efectivo. ¿Qué podemos tomarle? ¿Sí? De la interpretación que hicimos. Entonces, Caja Bancos dice aquí representa el 2,89% del total. Aquí me faltó poner del total de activos, me faltó poner. La palabra del total de activos. Como vamos haciendo, entonces le voy poniendo. Del total de activos. Ya, entonces, Caja Bancos representa el disponible, representa el efectivo de la empresa.
Entonces, ¿qué dice referente al efectivo, al disponible de la empresa? ¿Qué recomienda la técnica financiera? ¿Sí? Entonces, recomienda que la empresa, una empresa, tenga como efectivo, tenga como liquidez, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, esta aproximación que establece aproximadamente el 15% del total de los activos. El efectivo, ¿no? Aproximado, esto es aproximado, un 15% del total de efectivo. Si la empresa tiene aproximadamente un 15% del total de activos como efectivo, es un valor representativo o alto. Entonces, Caja Bancos, diremos, si tiene aproximado un 15%, Caja Bancos es un valor considerado o es un valor representativo o alto. Ya. Si está claro o no está claro eso. Ya se han ido los compañeros, están 5 compañeros, están en clase. Los demás ya se han ido. ¿Sí? Entonces nosotros cuando tomamos los balances, entonces vemos aquí, no necesariamente que eso es malo, sino tiene aproximadamente un 15%, ¿no? No es que la empresa está mal, que no tiene esto, hay que ver luego, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado con ese efectivo? ¿Qué es lo que ha sucedido con ese efectivo? Ya. Entonces, hablarán, por favor, hablarán de lo que les estoy preguntando. ¿Sí? No tengan ningún inconveniente en hablar no referente a eso. Esta es la forma, si usted parte bien desde el análisis, entonces va a ser, las conclusiones van a ser las correctas, las apropiadas para la empresa. Yo les repito, la técnica financiera establece o recomienda, la palabra correcta es recomienda, que las empresas tengan efectivo aproximadamente un 15% del total de activos. O si tiene un 15% o aproximado o mayor al 15% aproximado de esto. ¿Sí? Es un valor que se considera representativo o alto. Aproximado, entonces que se vaya aproximando. Si tengo un 14, ¿qué pondría? Entonces, hemos hecho y tenemos 14% del efectivo. ¿Qué ponemos ahí? Yo creo que pondríamos que es un valor representativo alto, Inge, porque se está Correcto, aproximando. correcto. Eso es lo que yo les decía. Sí. En lo que jugamos, nosotros jugamos la lógica, el sentido común. Entonces, por lo general, en estas aproximaciones, unos 2 puntos de diferencia. Algunos autores consideran hasta 3 puntos de diferencia por el valor que representa. Entonces, si tenemos un 14%, tenemos un 13%, tranquilamente decimos que es un valor alto o representativo. Porque esto está hablando aquí, sí, la técnica está hablando de aproximación. Si tiene más que eso, lógicamente, hasta podemos a veces poner, hasta es muy alto, muy representativo, cuando tiene porcentajes más altos de efectivo. Sí. Pero si ya tiene valores bajos de ello, entonces tenemos acá, bajo es un valor no representativo bajo. Ya, entonces tenemos la primera cuenta aquí. Nosotros, Caja Bancos.
Entonces podemos poner nosotros, caja bancos es un valor que se considera, o podemos obviar o poner otra palabra en lugar de que se considera, o simplemente caja bancos es un valor, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice la técnica financiera. ¿Sí? Es un valor que se considera bajo o no representativo, o es un valor que se considera alto o representativo. Ya va nuestro criterio, un 13% que tenga es un valor alto. Ese es el criterio, es un criterio basado en el conocimiento. No puede decir que es un valor que estamos errando, no, estamos hablando bien nosotros, porque ese es nuestro criterio, ¿sí? Por el conocimiento que nos basamos nosotros de la ciencia. Entonces, caja bancos es un valor. ¿Cuánto tiene aquí? 2,89%. Entonces, prácticamente el caja bancos es un valor bajo o no representativo, 2,89%. Pero como les digo, eso no quiere decir que está mal la empresa. Cuidado. A pesar de que vean ustedes la incidencia que tiene el efectivo. O sea, en definitiva, la empresa este instante que estamos haciendo este análisis, ¿sí? Tiene muy poca liquidez. Dispone de muy poco efectivo. Entonces, en análisis caja bancos es un valor considerado bajo o no representativo. Usted puede obviar la palabra se considera o la palabra considerado, simplemente pone caja bancos es un valor bajo o no representativo. ¿Ya? Porque hay una diferencia, ¿no? Pues aproximadamente dice un 15%, pero ya tenemos, caja bancos tenemos 2,89% del total de activos. Entonces aquí es aproximado un 15% del total de activos. Si tenemos un 13 es alto, si tenemos un 14, como le dije, jugamos a la lógica, al sentido común. ¿Ya? Entonces aquí ya no podemos nosotros establecer nada diferente, ¿no? Es bajo el valor. Es un valor no representativo de caja bancos. ¿Eso qué quiere decir? Que este instante, ¿sí? Que se hace este análisis o a la fecha que se hace el análisis, la empresa tiene muy poca liquidez, muy poco efectivo. Obligado. Ya. Entonces, por favor, harán las anotaciones respectivas en lo que establece estas recomendaciones que hace la técnica financiera. Son solo recomendaciones. Porque ustedes saben, no se les puede obligar, ¿ya? No, usted debe tener el 15, si no está mala empresa, si no, no funciona la empresa, no es cierto, ¿sí? Porque se presentan, como les decía, muchas circunstancias, muchos factores. ¿Qué establece? Por ejemplo, como estamos haciendo este análisis, una de las suposiciones, digamos así, que la empresa ha pagado alguna cantidad fuerte que ha tenido en esa fecha. Entonces, por lo tanto, este instante está con poco efectivo. ¿Ya? Entonces, todo eso es que se debe establecer dentro del análisis. El por qué una empresa tiene poco efectivo, poca liquidez. ¿Qué sería lo contrario que tiene más liquidez, más efectivo? Entonces aquí, los dos extremos, ¿no? Tiene poca liquidez o tiene muchísima liquidez. Ambas cosas, sí, no le favorecen mucho a la empresa. Entonces vamos con esta que tenemos, caja bancos. Vamos la otra que es obligatoria. El exigible, cuentas por cobrar. Sobre todo en el relacionado a los clientes. Cuentas, documentos por cobrar clientes.
las cuentas por cobrar. Porque también hay casos, a ver, hay casos en los cuales, ¿sí? Estos porcentajes, por eso es que no existe un estándar de esto, ¿sí? Estos porcentajes de recomendación también depende del tipo de empresa. Depende del tipo de empresa que se tenga. Entonces, a veces empresas en las cuales estos valores son altos por motivo de la actividad que realiza la empresa. Entonces, aquí está cuentas por cobrar, clientes. Entonces, nosotros estamos encaminando generalmente a estas empresas, sí, de la actividad comercial generalmente. Entonces, las cuentas por cobrar a sí mismo, la recomendación que establece aquí, una recomendación, la técnica financiera, cuentas, documentos por cobrar, sobre todo, como les digo, clientes, porque hay otra cuenta por cobrar que son anticipos a empleados, pero esa cuenta simplemente es muy baja dentro de la empresa. Los anticipos, los que da esos pequeños préstamos también que da la empresa, son en valores muy bajos. Entonces dice, hágame un préstamo de $50, hágame un préstamo de $30. Entonces no es como la incidencia de las cuentas por cobrar clientes, ¿no? Entonces a un cliente se le ha vendido, supongamos, 2 millones de mercaderías, 500,000, 800,000 de mercaderías, la mitad a crédito. ¿Qué tiene la comparación con el anticipo que se da a los empleados? No tiene nada que ver. Sí, entonces aquí lo que más se toma en consideración, todo se toma, pero se pone énfasis en lo referente a las cuentas y documentos por cobrar clientes. Entonces, en lo que se refiere, cuentas, documentos por cobrar clientes, entonces se recomienda. ¿Sí? Eso también, como les digo, muchos factores que establecen. Se recomienda que las empresas traten en lo posible de no superar el 20% aproximadamente con relación al total de activos. Si una empresa ya tiene aproximadamente un 20% de cuentas, documentos por cobrar clientes, es un valor alto o representativo. Un 19% puede ser un valor alto o representativo. ¿Sí? Y muchas veces, como les digo, las empresas necesariamente se ven obligadas a dar crédito. Es obligado que se da crédito. Siempre ha existido. ¿Sí? Y muchas veces tienen que dar un poco más de crédito. Entonces, por encima de esta recomendación que hace la técnica financiera, ¿por qué motivo? Por el motivo de la competencia. Porque los competidores también han elevado. Pero esta cuenta es peligrosa. Porque si se da demasiado crédito, se corre el riesgo de que no se pueda cobrar. Una parte de esas, entonces se puede volver incobrable. ¿Sí? Y hay que manejar bien, eso ya es interno de gestión de la empresa, sus políticas de crédito, sus políticas de cobranzas con los clientes. Para disponer, fíjense, para disponer de dinero y para que estas cuentas, ¿sí?, sean recaudadas a tiempo. Por eso hay muchas cuentas vencidas. Si ustedes revisan los informes, por ejemplo, las empresas de tarjetas de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito es una cuenta por cobrar para estas empresas. ¿De quiénes? De sus clientes. Sí, hay muchas cuentas en relación al manejo de las tarjetas de crédito. Hay un porcentaje, no es un poco, es un porcentaje considerable que ya están vencidas estas cuentas por cobrar. Los que no han tenido cómo pagar los clientes, las cuotas respectivas de la tarjeta de crédito. Entonces hay muchos argumentos, muchos factores que han perdido el trabajo, que les han bajado el sueldo, todo eso. Sí, entonces por eso es que no, se tiene que manejar adecuadamente dichas políticas para que no, esta cuenta no se dispare y le traiga estos peligros a la empresa. Que
no pueda cobrar todo ese dinero y se vuelva incobrable. ¿Sí? Entonces, las cuentas por cobrar. Veamos que tenemos nosotros aquí, de acuerdo a lo que recomienda, que trate en lo posible de no superar el 20%. Entonces, ¿cuánto sacamos nosotros el porcentaje en cuentas por pagar, cuentas por cobrar? 34,51%. Entonces, es un valor alto. Es un valor bastante alto. El 34% de los activos de la empresa son cuentas por cobrar. Entonces, vende la empresa, sí vende, pero está dando bastante crédito. Pero las cuentas por cobrar es un valor considerado representativo o alto. Entonces, el momento que se presentan estos informes aquí, a ver. Entonces, ponen cuentas por cobrar altas. Es un valor alto. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Sí? De ahí toma la decisión, como le digo, respectiva. Los propietarios, los dueños, no los directivos. ¿Qué pasa que tenemos alta esta cuenta? ¿Se está cobrando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el crédito que se está dando? Por eso es preventivo hacer eso. Entonces vemos nosotros de un periodo a otro, 34% hay que hacer algo en esa empresa. Hay que hacer algo con las cuentas por cobrar. ¿Y por qué? Es valor alto. Es un valor bastante alto que se tiene. Y como les digo, es una cuenta también, ¿sí? ¿Qué le puede traer inconvenientes a la empresa? Es una cuenta peligrosa, porque si aumentamos el crédito a los clientes, es como decir, le estamos fiando más y más a los clientes. Cobremos. Entonces hace un poco más complicado el cobrar esas cuentas. Llega un instante en que pueden volverse incobrables. Entonces también está en el manejo de las cuentas las resoluciones que ha hecho los organismos de control y también las normas establecidas en el manejo de estas cuentas. ¿Sí? Entonces, en lo referente, por ejemplo, a las cuentas por cobrar, documentos por cobrar en los clientes, entonces, lo que establece régimen tributario, superintendencia de compañías y también lo referente al manejo a través de las normas respectivas, en este caso, de contabilidad y normas financieras, ¿sí? Una empresa si tiene cuentas por cobrar ya vencidas, máximo al tercer año, tiene que darles de baja. Porque ya se han vuelto incobrables. Ya ha pasado 1, 2, en el tercer año, sí, trata de hacer el último esfuerzo para poder recaudar. Si ya no puede recaudar, entonces, vean, se vuelven incobrables. Trata de hacer eso. Pero, en definitiva, lo que recomienda es que posteriormente al tercer año ya tiene que dar de baja del balance. Como pérdida. Como pérdida. Entonces, algunas empresas también esperan o establecen esto aproximadamente unos 5 años, pero ya los 3 años ya creo que es bastante imposible cobrar. ¿Sí? ¿Dónde estará el cliente?